Hola, es un gusto volvernos a encontrar y también un placer de recibir la palabra del Señor en este momento. Hoy vamos a estar escuchando la palabra. El tema de hoy es la sangre de Jesús. Y vamos a leer la escritura en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra de esta manera: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La escritura nos habla acerca de la sangre de Jesús. Me recuerdo hace tiempo, cuando yo estaba en la secundaria, teníamos un taller llamado conservación de alimentos. Existían varios talleres, pero yo escogí este taller de conservación de alimentos. Un día nos asignaron para hacer ciertas notas de cómo era la procesación de ciertos alimentos, y también asignaron un día para llevarnos a un cierto lugar llamado El Rastro. Para mí era algo desconocido, puesto que nunca había ido a este lugar. Cuando llegamos, observé que había un sinnúmero de animales. Había bueyes, vacas y también cerdos. Y una vez entramos a ese lugar y me llevé la sorpresa de ver muchos cerdos que los tenían sujetos a una cadena e iban dando vueltas. Y miré entonces cómo era, cómo mataban a estos cerdos. Los tenían tomado de los pies, o de las patas, más bien dicho. Y el que estaba ahí estaba en una tarima y iba pasando los cerdos y les iban enterrando el cuchillo, y ahí iban pasando, y había un sartén muy grande, y ahí se derramaba toda la sangre que caía de los cerdos. Me quedé realmente impactado. Para mí, le vuelvo a decir, ese era algo eh, nuevo. Yo nunca había estado en un lugar así y no fue algo muy agradable para mi persona. Estoy hablando de 30 años aproximadamente o más de ese tiempo de que fuimos a ese lugar. Y me remonto a los tiempos bíblicos, de cómo también de esa manera quizá a las personas que asistían al tabernáculo para celebrar al Señor, creo que también de esa misma forma no era algo agradable, puesto que también existían ciertos servicios ocultos, como nosotros lo llamamos servicios, y que eran cuando entraban las personas, inmediatamente lo que podían observar era esparcimiento de sangre. Es decir, que había o existía más que todo mucho sacrificio de animales, parecido a lo que era el matadero. Creo que también no era algo agradable para los judíos al asistir a celebrar un día agradable del Señor, puesto que se había implementado, se había instituido el sacrificio de animales para que se llevara a cabo esa remisión que el pueblo de Israel iba a recibir cada año. Cada año ellos tenían que hacer también sacrificios de ciertos animales. Es por eso que la escritura habla muy claro que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando hablamos de la palabra remisión, estamos hablando de esa palabra que significa excepción de deudas. Es decir, que la persona queda libre de culpa, o podamos utilizar esta palabra, de carga o de pecado. Sabemos que a todo hombre, desde que Adán pecó, a partir de Adán hasta nuestros tiempos, no hay ningún hombre que no peque. La escritura hay una parte de la escritura que habla que no hay hombre que no peque. Todo de una u otra forma pecamos, ofendemos, porque tenemos esa naturaleza caída vuelvo a enfatizar, desde Adán hasta nuestro tiempo. Y es por eso que también la escritura nos habla en Romanos capítulo 6, versículo número 23, que dice: la paga del pecado es muerte. Y hacemos énfasis en esta palabra: la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando cada uno de nosotros transgredimos la ley de Dios, es decir, ofendemos a Dios en cuanto a las leyes establecidas por Él, ofendemos a Dios, pecamos, transgredimos la palabra escrita por Él,
y por ende entonces como que hay un vacío. Sabemos íntimamente o internamente que hemos transgredido la ley de un ser supremo. En este caso podemos decir de Dios mismo. Y por eso puede existir en cada o en la mayoría de las personas como un vacío, una separación, una carga, algo que internamente desconocemos, pero que sabemos casi por intuición que es por causa de una desobediencia que ofendemos, transgredemos, vuelvo a decir, la palabra o la ley de Dios. Y es por eso que quizá la mayoría de las personas sienten esa culpabilidad, porque sienten que han ofendido, han transgredido una ley, tienen que saldar esa cuenta, tienen que pagar esa deuda para de esa manera entonces ser perdonados. Y buscan ciertas formas, ciertas maneras entonces de saldar esa deuda, porque sabemos que hemos ofendido, hemos transgredido esa ley y tenemos que pagarla. Entonces, al buscar esa forma de pagar y sentirnos perdonados, sentirnos que hemos hecho o posiblemente lo mejor para poder quedar bien o saldar esa deuda, muchas de esas formas buscamos para sentirnos bien. Muchas personas quizá buscan el hacer buenas obras y saber que al hacer buenas obras van a recibir el perdón de Dios. Otras quizá también lo hacen por seguir algunas tradiciones, algunos ritos religiosos para buscar la forma de ser perdonados también de lo que han hecho. Otros quizá han puesto o pondrán la confianza en algo o en alguien, que ese algo o ese alguien les traerá esa paz o ese perdón de pecados. Lo cierto es que nadie ha podido, nadie puede o nadie podrá perdonar nuestros pecados. Por lo mismo de que la Escritura lo dice y lo señala, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se perdona pecados. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, o hemos escuchado, aquellos que estamos familiarizados con las Escrituras y también con la historia, porque es algo y fue algo verídico que el pueblo de Israel por años atrás estuvo en esclavitud. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estuvo por esclavitud cerca de 400 años siendo esclavos. Desde Abraham, Isaac, Jacob, José, esos patriarcas, hasta llegar a Moisés. Dice la palabra que en ese transcurso, en ese tiempo, el pueblo de Israel llegó un momento donde estaba siendo esclavo en Egipto. Y Dios tuvo que traer liberación a través de su siervo llamado Moisés. Llegó un momento donde Dios envió las plagas, que nosotros las conocemos, las 10 plagas, pero llegó el momento asignado de parte de Dios para traer una libertad completa, absoluta, total del pueblo que estaba por esclavitud casi cerca de aproximadamente 430 años. Y lo que entonces Dios habló a Moisés y a todo el pueblo para que entonces ese pueblo saliera libre completamente. Dios les habló al pueblo y les dijo que tomaron un cordero, un animal de un año, sin defecto, un macho, y lo inmolaran. Y después de que inmolaran este cordero, tomaran de esa sangre y que de esa sangre entonces la pusieran en los postes y en los dinteles de su casa, para que de esa manera, cuando pasara el ángel de la muerte o cuando pasara y viera la sangre en las dinteles de sus casas, pasara por alto y no entrara la mortandad, es decir, no entrara la muerte solamente al ver esa sangre que los israelitas habían puesto en cada una de sus casas. Es la sangre, la señal de que entonces no pasaría la muerte en cada casa del pueblo de Israel. La forma es que Dios habla acerca de esto y Él lo habla de una manera más específica. Posteriormente, Él habla su palabra en Levítico capítulo 17, versículo 11. Y Él lo dice muy claro. Dice, porque la vida
de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios habla en esta escritura diciendo, y vuelvo a hacer hincapié de esta escritura. Dios en Levítico capítulo 17 versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios posteriormente habla a Moisés, le da el diseño de que levantara un tabernáculo, pero también le da instrucciones de cómo se llevarían los sacrificios para que ellos expiaran, que hicieron sacrificio para la expiación de los pecados, no solamente de la nación, sino también del sumo sacerdote que iba a presenciar o iba a presentar estos sacrificios. Dice la escritura que entonces se habla de la expiación y se habla también de la propiciación. Palabras muy recurrentes, palabras que vamos a estar escuchando continuamente, que se usan también cuando nosotros entramos en lo que Dios establece acerca del perdón. Hablamos o escuchamos la palabra de expiación, propiciación, redención. Son palabras que para nosotros son muy importantes conocer y saber realmente el significado. Y es la palabra que Dios usó en cuanto a Levítico capítulo 17, versículo número 11. Dice que la misma sangre haría expiación por los pecados. Es decir, que cuando se habla de la expiación, estamos hablando de la eliminación de la culpa o pecado a través de una tercera persona. De un tercero. Quiere decir que la persona misma o la persona culpable iba a ser absuelta o que quedaba absuelta de cualquier pena por medio del animal que iba a ser sacrificado. A veces escuchamos por ahí decir del chivo expiatorio, es decir, que se iba a sacrificar ese animalito y a través de ese animalito la persona iba a quedar perdonada por la sangre derramada de este animal. Ahora, Dios instituye esto y lo hace a través de cuando se levanta el tabernáculo, se establecen sacerdotes, pero también existía el sumo sacerdote. Se habla y se oye decir de que el sumo sacerdote tenía que hacer la expiación y eso se ejercía cada año, es decir, anualmente. Una vez al año el sacerdote tenía que hacer expiación. Primeramente lo hacía por sí mismo. Él hacía un sacrificio para expiación por su misma persona, después hacía un sacrificio también por el pueblo y tomaba esa sangre para entonces entrar al lugar santísimo. Recordemos la primera palabra, expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. La persona quedaba absuelta de cualquier pena por medio de ese animal que era sacrificado. Pero también hablamos de la propiciación. Esta palabra significa de apaciguar, de calmar la ira santa de Dios. No es que Dios era un Dios airado y que venía a matar y a destruir a las personas. Simplemente el hablar de propiciación era de calmar, de mostrar Dios su misericordia cuando se presentaba esta sangre que el sacerdote entraba y presentaba esta sangre. Entonces existía la misericordia de Dios. Dios extendía misericordia, perdonaba al pueblo. Dice la escritura entonces que cuando el sacerdote hacía expiación por sí mismo, después por el pueblo, posteriormente entonces entraba al lugar santísimo donde se encontraba el propiciatorio. En este lugar entonces el propiciatorio se dice que es donde se encontraban las leyes, la ley o los 10 mandamientos que Moisés le había dado al pueblo, y también se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, entre otras cosas. Por encima de este propiciatorio se encontraban también los querubines. Dice la escritura que entonces
el sacerdote entraba con esa sangre y la esparcía esparcía la sangre frente al propiciatorio y también sobre el propiciatorio. Una manera simbólica de que entonces el sacerdote, al esparcir esta sangre, que la esparcía frente y sobre el propiciatorio, eso indicaba que entonces la sangre misma cubría el pecado del pueblo. Y si el pecado era perdonado por un año, el pueblo salía perdonado por ese año, pero queremos llevarlo muy y hacer énfasis que el pecado no era borrado, simplemente era cubierto por la sangre de este animal que se ofrecía anualmente, cada año. Y de esa manera entonces podemos entender cómo el pueblo era perdonado anualmente. Pero llegó un momento donde el pueblo de cierta forma no tomaban muy a pecho con lo que realmente significaba lo que ellos hacían cada año. Posteriormente lo usaron como un rito religioso, presentaban a corderos eh, con defectos, y llegó un momento que aún sus actitudes no cambiaban, que Dios lo mismo lo dice, que la sangre de los toros y de los machos cabríos ya no podían, Dios ya no estaba satisfecho con los sacrificios, pero había una verdad que se tenía que cumplir y que estaba escrito en la palabra del Señor, que se tenía que llevar a cabo en la persona del Señor Jesús. Jesús, cuando llega a esta tierra, él sabía el propósito por el cual él había venido a esta tierra, no simplemente a mostrar como un ejemplo a seguir. Podemos nosotros entender y saber, y quiero dejar esta palabra y decirla con mucho cuidado para aquellos que nos escuchan o que nos están recibiendo esta palabra, podamos nosotros entenderlo claramente. Jesús vino y vivió una vida santa como hombre. Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y él vino a esta tierra para cumplir los propósitos divinos, pero podemos mirar en cuanto a lo que la Escritura nos enseña de cómo él vivió una vida santa, una vida entregada, rendida al Padre, una vida que nosotros podemos ver su ejemplo. Pero aún así, si Jesús hubiese vivido una vida santa, sin mancha, una vida entregada y rendida a Dios, a Dios Padre, pero si él no hubiese entregado su vida, entonces ninguno de nosotros hubiésemos recibido ese perdón y ese perdón de pecados. Jesús tenía que sí o sí derramar su sangre, sí o sí tenía que ir a la cruz del Calvario, sí o sí tenía que morir. Por eso es que cuando vemos a Juan el Bautista que ve a Jesús venir hacia él, le dice al pueblo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente tenía que, aunque es un ejemplo para nosotros, pero él tenía que ir a la cruz del Calvario. Cuando él se reúne con sus discípulos, él entonces lo reafirma y se lo hace saber a sus discípulos. Nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28, palabras literalmente habladas por Jesús que las encontramos en la Escritura. Jesús diciendo, cuando se reunió con sus discípulos en lo que se conoce como la última cena, dice la palabra en el capítulo 26, versículo 27, Jesús diciendo: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: tomad de ella todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Miramos cómo Jesús afirma esta palabra, que esa sangre, al tomar la copa que simbolizaba su sangre, iba a ser la sangre derramada del nuevo pacto, y que por muchos iba a ser derramada. Jesús iba a derramar su propia sangre, y que esa sangre que él iba a derramar cuando iba a hacerlo en sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre al ser derramada iba a traer remisión de pecados. Quiere decir que esa sangre iba a traer perdón no solamente al pueblo de Israel, sino todo aquel que iba a depositar y poner su confianza en Jesús. Hebreos 10,
18 nos da esa buena esperanza. Hebreos 10:18 dice, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que ahora en nuestros tiempos ya no se debe ofrecer sacrificios, ya no se debe derramar sangre de animales o de cualquier índole. ¿Por qué? Porque Jesús fue el sacrificio absoluto, el sacrificio perfecto. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue Jesucristo mismo, la sangre pura y santa que Él derramó. Y a partir de Jesucristo, a nuestros tiempos, ya no se debe derramar sangre. Por eso es que es una gran noticia para nosotros, una bendición al escuchar esta verdad que Hebreos nos dice, capítulo 10, versículo 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no debe haber más sacrificios. Jesús lo cumplió. Jesús lo dice. Son palabras alentadoras, palabras que traen fe, victoria y esperanza a cada uno de nosotros. Dios, una palabra clave que nosotros debemos aceptar y recibir de parte del Señor. Dice Dios en su palabra misma, porque vivo yo, dice el Señor, no quiero la muerte del que muere. Dios quiere y ha mostrado y lo hizo con su Hijo Jesucristo, que Él no quiere la muerte del que muere. Por eso es que la Escritura habla en Juan, dice, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo a través de Él, a través de Jesucristo. Una palabra también para nosotros es recibir esta palabra que dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre en que no hay iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso quiere decir que debe haber una experiencia, una bendición en cada uno de nosotros al saber que al poner nuestra confianza, nuestra fe en el sacrificio, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, al derramar su sangre, nosotros podemos entonces recibir el perdón de nuestros pecados absolutamente. Solamente en confiar y en creer en ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que nosotros al recibir ese perdón, a poner la confianza, recibimos ese perdón y ese perdón es perceptible. Nosotros, cuando nosotros lo recibimos el perdón, lo adquirimos, podemos saber que existe internamente una paz, una seguridad de que Dios nos perdonó. Cada uno de nosotros que depositamos y creemos en ese sacrificio y recibimos el perdón inmediatamente, podemos sentir internamente que ese sentimiento de culpa, esa carga, esa ansiedad, ese vacío, esa tristeza se va de una manera que nosotros nos quedamos y podemos percibirlo, podemos sentir esa paz interna, esa libertad, ese gozo que solamente aquellos que hemos vivido y hemos experimentado en individual, particularmente, podemos expresarlo con esa seguridad. Al confiar nuestra fe y nuestra confianza, al poner nuestra confianza en el Señor Jesús, podemos entonces saber que en esa virtud de remisión que Jesús estableció derramando su sangre, nuestra deuda, el pecado, la deuda es cancelada, es anulada, es borrada completamente. Cualquier transgresión que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho o cometemos o hemos cometido, es alcanzable el perdón de nosotros. Dios nos perdona. Su remisión, el perdón, no es progresivo ni gradual, es total, es completamente, es al instante, es al momento, es instantáneo y también es para siempre. Dios nos perdona completamente de nuestros pecados y por eso es que podemos ahora afirmar y reafirmar que Cristo entregó su vida, derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiero dejarte esta palabra en tu corazón y que puedas ser libre. Quizá hay momentos donde te has preguntado por qué existe ese vacío, por qué esa inseguridad interna en tu vida, por qué. Porque hemos ofendido, hemos transgredido la ley de Dios, pero hay esperanzas. Hay una gran bendición que Dios ha
hecho ya en su palabra, y solamente es que tú y yo depositemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él sabía que al derramar la sangre, su sangre, entonces iba a haber perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay nada ni nadie, ni un hombre, ni nadie, ni un animal que su sangre nos pueda perdonar. Solo la sangre de Jesús que Él derramó, es a través de su sangre que nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando confesamos nuestro pecado y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, en ese momento, al creer solamente en el sacrificio de Jesús y arrepentirnos, recibimos ese perdón. No es por un hombre o a través de un hombre, es por medio de Jesucristo. Yo te invito, donde estás ahí, que puedas acercarte a Dios y puedas confesar cualquier transgresión que hayas hecho. Al momento que lo haces con un corazón humilde, sensible, entregado y rendido y completamente quebrantado ante la presencia del Señor, el Señor, en ese instante donde tú te arrepientes y confías a Jesús y le pides perdón, en ese momento tú vas a ser testigo de ese perdón de Dios, ese perdón divino en tu vida, y te aseguro que tendrás esa libertad, esa paz interna que solamente Dios produce. Ahí donde estás, te invito a que hagas esa confesión, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, Dios te escucha y Dios te perdona para que vivas una vida perdonada, una vida en libertad y entres a una nueva relación con Él. Cualquiera sea lo que hayas cometido, recuerda que Dios te está esperando para recibirte y para perdonarte. Que Dios te bendiga, que Dios te siga fortaleciendo, y si lo has hecho, yo te felicito y sigue con esa vida nueva que recibes en Jesús. Gracias por permitirme transmitir esta reflexión y esta palabra que seguramente es vida para tu alma y es esperanza para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Hasta pronto, que tengan un excelente día. Muchas gracias.